Alumnos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy, que es sobre la clase teórica de pruebas diagnósticas para enfermedades de transmisión sexual. A ver, un momentito. Yeah. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar toda la pantalla? Sí se observa, doctora, y sí se escucha bien. Ya, muy bien, gracias. Entonces, este es un tema de importancia, puesto que este grupo de patologías forma parte de las enfermedades de salud pública también, ¿no? Entonces empezaremos por lo que es la definición. Vamos a recordar un poquito algunos conceptos, ¿no? Que este término de enfermedades de transmisión sexual viene de este término de enfermedades venéreas, ¿no? En realidad la palabra venérea viene de esta palabra derivada del latín de Venus, ¿no? De lo que significaba pues la diosa del amor o del deseo sexual, ¿no? Entonces lo que son las enfermedades de transmisión sexual también se conoce con la abreviación de ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, y que obviamente se transmite por el contacto sexual. Ahora, cuando hablamos de este tipo de infecciones, acá consideramos todo este grupo de agentes patógenos, ¿no? Tenemos virus, bacterias, hongos, protozoarios, ectoparásitos, ¿no? Entonces, de cada uno de estos grupos tenemos diferentes agentes que pueden generar infecciones de transmisión sexual. Entonces, acá más o menos los tenemos agrupados por patologías, ¿no? En el caso de bacterias, tenemos la enfermedad de sífilis, gonorrea, clamidia. En el caso de virus de herpes simple, de inmunodeficiencia humana, hepatitis viral, el virus de papiloma humano. En el caso de ectoparásitos tenemos la escabiosis, ¿no? También conocida como sarna, pediculus pubis, conocida también con el término de ladilla. En el caso de hongo, la cándida. En el caso de protozoarios, tricomonas vaginales. Ahora, en este cuadro tenemos clasificados los agentes según la infección de transmisión sexual que generan y según el periodo de incubación, ¿no? Que tiene cada una de estas patologías. Entonces, por ejemplo, si hablamos del grupo de las bacterias, ¿no? Tenemos al Treponema pallidum, que genera esta ITS de sífilis, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 21 días, ¿no? Este periodo de incubación va a ser variable según el agente, pero lo que sí tenemos que asociar y tratar de fijar el concepto es el agente con la ITS que genera, ¿no? Entonces, Neisseria gonorrea con lo que es gonorrea, Clamidia trachomatis con patologías de uretritis o cervicitis como infección de transmisión sexual, lo que es Clamidia trachomatis con el linfogranuloma venéreo, Haemophilus ducreyi con la ITS de chancroide, Klebsiella granulomatis con el granuloma inguinal, Mycoplasma, ureoplasma, que también generan uretritis y cervicitis, Shigella y Campylobacter, enteritis, ¿no? Y otros microorganismos que tal vez no generan una ITS propiamente dicha, sino la vaginosis bacteriana, ¿no? Que viene a ser por la Gardnerella vaginalis o el Mobilungus. Dentro del grupo de los virus, ¿no? Tenemos al virus de herpes simple, al virus de papiloma humano, ¿no? Que generan estos condilomas acuminados, que es muy conocido, ¿no? El virus de molusco contagioso, de inmunodeficiencia humana. Esto sí, las patologías casi llevan el mismo nombre del agente del patógeno, ¿no? Igual con su tiempo de incubación, que es variable según cada patógeno específico.
En el caso de los protozoarios, ¿no? Tenemos Tricomona, Entamoeba, Giardia, Cándidas. En el caso de ectoparásitos, ya los que hemos mencionado, ¿no? El Sarcoptes y el Tirus pubis. Ahora, ¿y por qué se considera una enfermedad de salud pública? ¿No? Porque según la Organización Mundial de la Salud, en el grupo etario entre 15 a 49 años, ¿no? Se han producido un promedio de 340 millones de casos nuevos por 4 ITS específicas, ¿no? En el caso de sífilis, 12 millones, por gonorrea 62 millones, infección por clamidia 92 millones. Ay, no. Y por tricomoniasis 174 millones, ¿no? Entonces miren ustedes que predomina lo que es la tricomoniasis dentro del grupo de las ITS, luego sigue clamidia, luego gonorrea y luego sífilis, ¿no? En ese orden según prevalencias. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico, ¿no? Tenemos primero un diagnóstico clínico y a su vez un diagnóstico laboratorial. Nosotros no podemos solicitar un diagnóstico laboratorial si es que primero clínicamente no tenemos ya un buen examen físico, historia clínica y tenemos una sospecha clínica, ¿no? Entonces, cuando tenemos una buena historia clínica con un diagnóstico presuntivo ya probable, recién podemos pedir las pruebas laboratoriales. Es por eso que vamos a recordar un poquito con respecto al diagnóstico clínico de cada una de las ITS, ¿ya? Entonces, en el caso de las uretritis y cervicitis, ¿no? ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Una secreción mucosa, que puede ser purulenta, mucopurulenta. En el caso de los varones, es muy frecuente que esto sea sintomático, en el caso de las uretritis. En el caso de la cervicitis, ¿no? Que obviamente es en las mujeres, un buen porcentaje son asintomáticas, otro grupo con una escasa sintomatología. Ahora, ¿qué patógenos los asociamos, ¿no? A este diagnóstico clínico? ¿No? Generalmente se asocia a lo que es infecciones gonocócicas, no gonocócicas y otros agentes. Gonocócicas por Neisseria gonorrhoeae, no gonocócicas por lo que es clamidia, ureoplasma, micoplasma. Dentro de otros agentes tenemos a tricomona, herpes, haemophilus, hongos, ¿no? Entonces tenemos un grupo variado de patógenos entre lo que son bacterias, virus y hongos, ¿no? Entonces, según nuestra sospecha es que vamos a pedir la prueba diagnóstica y a solicitar qué tipo de estudio quiere que haga el laboratorio, bueno, si es para bacterias, para virus, para hongos, o si sospecho de todo, ¿no? Entonces, según eso, vamos a solicitar el examen específico. En el caso del paciente varón, ¿no? Ya hemos mencionado, estos son los agentes que más se asocian, ¿no? Neisseria gonorrea, clamidia y tricomona, ¿no? Con el periodo de incubación que varía según cada paciente, ¿no? La sintomatología es esta secreción que puede ser purulenta, mucopurulenta, ¿no? Esta supuración así purulenta generalmente se asocia a la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? En el caso de la clamidia trachomatis, generalmente la secreción es aspecto claro y mucoide, ¿no? Entonces por ahí ya podríamos diferenciar, miren, dentro de lo que es la especificidad de cada agente, ¿no? Si veo una secreción purulenta, mucopurulenta, ¿no? Tendré que sospechar que se asocia más a una Neisseria gonorrhoeae. Si esta secreción uretral es más clara, es mucoide, entonces sospecharé de la clamidia trachomatis, ¿no? Dentro del cuadro clínico, el paciente va a presentar disuria, poliaquiuria, dolor al miccionar, epididimitis, fiebre inclusive puede presentar. En el caso del cuadro clínico en las mujeres, ¿no? Para la uretritis, los síntomas van a ser similares que en la uretritis del varón. La diferencia va a ser por la cervicitis, ¿no? Que es un proceso inflamatorio pues, que afecta el epitelio cervical y el estroma, ¿no? La etiología va a ser igualmente por esos tres patógenos los más frecuentes, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, clamidia y tricomona. Otros también que se pueden encontrar micoplasma, herpes, hemófilos, pero los tres que ya vamos mencionando que son los que encabezan esta lista de agentes más frecuentes. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Va a haber ausencia de sintomatología entre el 50 y 70% de los casos.
En aquellas que sí presentan sintomatología, va a haber aumento, alteración del flujo vaginal, dolor abdominal bajo, dispareunia, disuria, sangrado a la mitad del ciclo menstrual. A la exploración física, nos vamos a encontrar secreción cervical mucopurulenta o purulenta, ectopia cervical con edema de la mucosa, sangrado a realizar estas maniobras, ¿no? Entonces, más o menos las imágenes que se van a visualizar de una paciente con cervicitis, ¿no? Con la secreción que puede presentar según la etiología. Ahora, dentro de los otros cuadros clínicos que va a presentar el paciente por una ITS, tenemos a la proctitis, ¿no? Que significa que es inflamación del recto, ¿no? Asociada a agentes de transmisión sexual. Igualmente acá, dentro de los agentes etiológicos, tenemos Neisseria, clamidia, treponema, herpes. Las manifestaciones clínicas, dolor o molestia a nivel anorrectal, tenesmo, sangrado, ¿no? En ocasiones secreción con moco y pus. En el caso de las infecciones por clamidia o gonococo, los síntomas son inespecíficos, no va a haber prurito, ardor, secreción mucoide, hemática. Ahora, otro de los cuadros clínicos por lo que acuden a consulta con bastante frecuencia las pacientes mujeres es por cuadro de vulvovaginitis, ¿no? Pero no, en la mayoría de estos no va a deberse a una infección de transmisión sexual, ¿no? Es una causa muy frecuente de consulta, pero solo un porcentaje de ellas se va a deber a una ITS, ¿no? Entonces el paciente acude por variaciones en el flujo vaginal, en lo que es cantidad, color, olor, prurito, ¿no? A nivel de la vulva. Y tenemos que considerar que solamente la tricomona vaginalis, en el caso de las vulvovaginitis, se considera como una ITS, ¿no? Como una infección de transmisión sexual. Los otros agentes, ¿no? Se asocian a lo que es vaginosis bacteriana, ¿no? Donde vamos a encontrar predominio de la Gardnerella vaginalis o de la Cándida, ¿no? Y estos dos agentes generalmente forman parte de la flora de la misma vagina, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que genera en la paciente es solo una vaginosis bacteriana, ¿no? Es más, una vulvovaginitis podría ser, pero no sería la causa de una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, solamente la tricomona sí se asocia a ITS en el caso de las vulvovaginitis. Entonces, la vulvovaginitis por tricomona representa lo que es el 5 a 15% de los diagnósticos en mujeres que consultan, ¿no? Para atención por ITS. Las manifestaciones que va a ser asintomático hasta en el 50%, las pacientes presentan descarga vaginal anormal, prurito, disuria, ligero dolor abdominal. Estábamos mencionando también el término de vaginosis bacteriana, que dijimos que no es una infección de transmisión sexual, ¿no? Esta es la causa más común de secreción vaginal en pacientes. ¿Y por qué es que se presenta, ¿no? esta alteración, esta patología? Es porque se da una alteración de la flora habitual de la vagina debido a que disminuyen las bacterias lácticas, específicamente los Lactobacillus spp, y va a aumentar la concentración de otras bacterias, ¿no? Lo que es el Mycoplasma hominis, Mobiluncus, ¿no? La Gardnerella vaginalis, ¿no? Entonces, esta desproporción en la concentración de las bacterias hace que en la paciente se dé esta alteración en la flora y que clínicamente presente estas molestias de vaginosis bacteriana. Entonces, la etiología ya lo hemos mencionado. ¿Y cuáles serían los factores que predisponen a que estas pacientes presenten estos cambios, ¿no? Se debe a factores endógenos como cambios hormonales, factores exógenos por tratamiento antibiótico, por duchas intravaginales, uso de espumas, pero recuerden que no se considera como una ITS. Una vaginosis no es una infección de transmisión sexual, ¿no? Si nosotros pedimos un cultivo de esta muestra vaginal de estas pacientes, vamos a encontrar un crecimiento de Gardnerella vaginalis, ¿no? Y este agente se encuentra también
en las muestras de mujeres sanas, ¿no? Hasta en un 50% de mujeres sanas van a presentar este cultivo positivo, ¿no? Por lo tanto, no pedimos cultivo porque va a confundir al clínico. Ya sabemos que en una vaginosis lo que va a crecer en el cultivo es parte de la flora habitual de la mujer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por las manifestaciones clínicas, ¿no? Que va a tener un flujo con mal olor, ¿no? Los pacientes refieren un olor como a pescado, el mismo clínico al momento de la exploración física lo va a evidenciar, va a haber aumento de la secreción vaginal. Recordar también que esta vaginosis puede ser bacteriana o puede ser también por cándida, ¿no? En el caso de cándida puede generarse una vulvovaginitis, ya un proceso inflamatorio. Tampoco se considera una transmisión sexual, ¿no? Sí puede ser una infección por cándida, pero no es una ITS, ¿no? Dado que también forma parte de la flora habitual, ¿no? Entonces, entre el 20 y 50% de las mujeres tienen cándida como parte de su flora normal. Entonces, esta vulvovaginitis candidiásica representa lo que es el 50 al 75% de las mujeres que presentan vulvovaginitis a lo largo de su vida. Sobre todo se asocia en las edades de menopausia y la edad fértil. Las manifestaciones clínicas que va a presentar de vulvovaginitis por cándida es prurito, secreción vaginal, disuria, dispareunia. Ahora, la balanitis, ¿no? Que viene a ser la infección por cándida, pero en pacientes varones, ¿no? El paciente presenta prurito, ardor, a la exploración física presenta eritema, ¿no? De placas rojas, vesículas, erosiones, que se localizan a nivel de glande, de prepucio, ¿no? Entonces, esas son más o menos las lesiones, la secreción que presenta un paciente con balanitis. Otro de los grupos de las ITS o cuadro clínico, ¿no? Son las infecciones faringias. Entonces, estas infecciones de origen infeccioso transmitidas por aquellos que tienen conductas de relaciones orogenitales, ¿no? De contacto sexual orogenital. El agente etiológico que va a estar más relacionado, acá destacan lo que es la Neisseria y la clamidia trachomatis, ¿no? El cuadro clínico, el paciente presenta odinofagia, exudado, ¿no? Un exudado purulento, mucopurulento, faringio y linfoadenopatía cervical, ¿no? Entonces, más o menos es lo que se observa al examen físico. Así también en el cuadro clínico podemos encontrar úlceras genitales, ¿no? Entonces, estas úlceras que se localizan, ¿no? En toda la zona genital y generalmente se debe o encabezan en los agentes lo que es herpes simple y sífilis. Pero también, ¿no? En los países tropicales, en países desarrollados, se puede asociar a lo que es chancroide, granuloma inguinal, donovanosis o linfogranuloma venéreo. Pero a la cabeza, en el listado de patógenos, tenemos a lo que es herpes y sífilis. Entonces, en el caso del chancroide, que ya lo estamos mencionando dentro de los patógenos de las úlceras genitales, el agente etiológico es el Haemophilus ducreyi, ¿no? Con su periodo de incubación de 3 a 7 días. Las manifestaciones clínicas, el paciente presenta pápulas rojas que se van a convertir en pústulas, luego en úlceras, son lesiones sensibles, dolorosas, a su vez también puede presentar adenitis uni o bilateral en la región inguinal, ¿no? Esas son las lesiones ulcerosas del chancroide. En el caso de la paciente mujer, también las lesiones a nivel de la vulva. Ahora, otro de los agentes que causa úlceras genitales, ¿no? Es el granuloma inguinal o donovanosis. Es una infección granulomatosa crónica a nivel de genitales y de piel circundante. El agente etiológico es la Klebsiella granulomatis. Tiene un periodo de incubación bastante largo, hasta de 50 días. Las manifestaciones clínicas también, igualmente pápulas, nódulos, que normalmente se pueden ulcerar, a veces son indoloros, ¿no? Las úlceras pueden hacerse profundas,
se ubican a nivel de ingle o de otras flexuras o de localización extragenital, ¿no? Entonces acá tenemos unas imágenes, pero de zona inguinal, ¿no? Cercana a la zona genital. En el caso del linfogranuloma venéreo, linfogranuloma inguinal, ¿no? Es por el agente etiológico de Clamidia trachomatis, con predominio de estos 3 serotipos de L1, L2, L3. Acá el periodo de incubación es de 3 a 30 días. Las manifestaciones clínicas también presenta una lesión primaria en zona genital, que va a ser una pápula que evoluciona a úlcera. Acá tenemos unas imágenes de estas lesiones por esta linfogranuloma. Otra de las patologías que también genera úlceras genitales es esta infección viral, ¿no? Que puede hacerse una infección vírica crónica. El agente etiológico ya lo hemos mencionado, es el virus de herpes simple. Acá tenemos dos serotipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El virus de herpes simple tipo 1, que viene a ser la causa habitual de herpes labial, ¿no? Y el virus de herpes simple tipo 2, que se asocia con las lesiones genitales, ¿no? Herpes genital. Aunque también se han encontrado casos de virus de herpes simple tipo 1 que puede originar herpes genital, ¿ya? Pero en lo que es su frecuencia de asociación, el tipo 1 se asocia más con lesiones de las mucosas orales. El periodo de incubación es de 3 a 14 días. Manifestaciones clínicas, lesiones vesiculares que progresan a úlceras, ¿no? Entonces estamos hablando de todos estos agentes que van a generar lesiones ulcerosas a nivel genital. Entonces acá tenemos, ¿no? En lo que es herpes, las lesiones de herpes tipo 1, ¿no? Y las lesiones de herpes tipo 2 en zona genital. En el caso de las verrugas genitales, ¿no? Que también son cuadros clínicos frecuentes, ¿no? Acá el paciente va a presentar una infección por un virus, ¿no? Acá lo que predomina es la infección por el virus de papiloma humano, ¿no? Pero también se han encontrado asociados a la enfermedad de sífilis o al molusco contagioso. Entonces, en el caso del virus de papiloma humano, ¿no? Tenemos hasta 100 tipos de virus VPH, ¿no? Que van a ser capaces de infectar toda esta región genital. Pero estos van a estar agrupados según el cuadro clínico que generen, ¿no? Entonces tenemos los virus papiloma humano de bajo riesgo, que son estos 10 tipos que se van a asociar a verrugas genitales. Tenemos los virus papiloma humano de alto riesgo, ¿no? Que ya es un grupo más grande, que estos sí se relacionan a cáncer de cervix, de ano, de pene, de vulva, de vagina, de orofaringe. Y tenemos los tipos 6 y 11, que se asocian a papilomatosis respiratoria. Pero si hablamos de las verrugas, ¿no? Por infección de virus de papiloma humano, que generan los condilomas acuminados, acá se van a asociar a estos dos tipos de VPH, el tipo 6 y el tipo 11. ¿Ya? El periodo de incubación va a ser de 3 semanas a 8 meses, ¿no? El paciente va a presentar una infección subclínica o latente, va a presentar las verrugas a nivel de genitales, ¿no? Como condilomas acuminados, ¿no? El 75% de la población sexualmente activa ha tenido en algún momento infección por VPH, ¿no? Y solamente el 1% por condilomas acuminados. Entonces acá tenemos las imágenes, las verrugas, condilomas, ¿no? Miren que podemos encontrarlas hasta en la orofaringe, ¿no? No solamente en zona genital, sino también en la orofaringe. Habíamos mencionado también que los ectoparásitos, ¿no? Pueden generar un cuadro clínico de ITS, ¿no? En el caso de este agente etiológico, el Tirus pubis, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 3 semanas
El paciente va a presentar máculas rojas, ¿no? A veces ya cuando conocen a este agente, ¿no? Manifiesta que ha visto las liendres, las ladillas, entonces ya menciona lo que está observando, ¿no? Pero en algunas ocasiones estas ladillas pueden ser confundidas por las costras, ¿no? Que dejan estas máculas luego de que ha habido el paciente pues se ha lesionado por el prurito constante, ¿no? Acá tenemos las imágenes de cómo se observan estas liendres, estas ladillas, por este ectoparásito de Ethyrus pubis. En el caso de la escabiosis, que es otro ectoparásito, el agente es el Sarcoptes scabiei, tiempo de incubación de 2 a 6 semanas, ¿no? Y en el cuadro clínico va a presentar un prurito intenso, una erupción cutánea papular. Generalmente las lesiones son unas lesiones lineales, ¿no? Pueden ser unas lesiones vesiculares, nodulares, costrosas, ampollosas. Lo más frecuente es que se ubiquen las superficies flexoras, ¿no? En lo que es axilas, codos, manos, muñeca, ingle, pero en el caso de lo que estamos hablando de lesiones genitales, ¿no? Se va a ubicar en lo que son genitales externos, nalgas, pliegues de glúteo, zona inguinal. Estas lesiones del Sarcoptes scabiei, ¿no? Tal como observamos en estas fotografías, ¿no? Lesiones lineales en su mayoría, ¿no? En lo que es el cuadro clínico por sífilis, ¿no? Ya sabemos que el agente etiológico acá es el treponema pálido, ¿no? El contagio va a ser por contacto sexual, también puede darse por transmisión vertical, ¿no? De madre a feto, y excepcionalmente también por infecciones por transfusión sanguínea, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea por contacto sexual. Entonces, las manifestaciones clínicas va a variar del estadio en el que se encuentra el paciente, ¿no? En el caso de sífilis precoz, ¿no? Que es el periodo primario, el paciente va a presentar la lesión de chancro sifilítico, ¿no? Una úlcera que va a aparecer en el lugar de la inoculación, ¿no? Que va a tener un periodo de incubación de 3 a 4 semanas, va a presentar, la lesión comienza como una mácula, luego se transforma en pápula, después en una úlcera indolora, ¿no? Puede presentar también adenopatías uni o bilaterales, ¿no? Acá están las lesiones que se pueden presentar. En el caso del periodo secundario, que va a ser 6 a 8 semanas después de la aparición del chancro, se pueden apreciar otras manifestaciones, ¿no? Como lo que es la rociola sifilítica, sífilis papulosa, condilomas planos, alopecia sifilítica, ¿no? La rociola sifilítica son lesiones maculosas, rosas pálidas, no pruriginosas, que se ubican a nivel de tronco, extremidades. Las lesiones de sífilis papulosa es un exantema papuloso que se va a extender a nivel de tronco, extremidades, a predominio de plantas y palmas. El condiloma plano, lesiones papilomatosas planas en todo el área genital, perianal, ingles, axilas, ¿no? Y la alopecia sifilítica, ¿no? Entonces acá tenemos imágenes de las lesiones que se pueden apreciar, ¿no? Inclusive de condiloma sifilítico. Este es un cuadro resumen de lo que podemos encontrar clínicamente según el estadio de sífilis, según el tiempo de enfermedad, ¿no? Inclusive acá también nos comparan lo que son las pruebas serológicas, ¿no? Que en su mayoría vamos a encontrar positivas estas pruebas serológicas de los exámenes de sangre cuando el paciente se encuentra en estadio secundario, ¿no? En los otros estadios es variable lo que podemos encontrar, pero en el estadio secundario las pruebas serológicas, y acá nos referimos al RPR, BDRL, FTA, van a estar positivas en este estadio. ¿No? Acá tenemos otro cuadro resumen donde podemos agrupar todas estas ITS según el síndrome clínico, ¿no? Que es algo de lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? En el caso de la secreción vaginal, con qué ITS se va a asociar, secreción uretral igual con qué grupo de ITS, si es úlcera genital,
¿no? Las ITS que ya hemos ido explicando, que ya hemos explicado cada una de estas. Acá también considerar, y esto es importante, las complicaciones que se pueden producir por las ITS, ¿no? Aquellas que no se prestan importancia, no reciben tratamiento o reciben un tratamiento irregular, ¿no? En el caso de los varones puede presentar orquiepidemitis, infertilidad, cáncer. En el caso de las mujeres también cáncer cervical, EPI, abortos, dolor pélvico crónico, infertilidad, embarazo ectópico, ¿no? Entonces tenemos varias complicaciones, inclusive los niños, ¿no? Entonces cuando esto ya se presenta en la gestación, es algo que no se detectó, no se controló, no se trató, pues el niño va a presentar bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, malformaciones congénitas, o inclusive muerte perinatal. Ahora sí vamos a hablar específicamente de las pruebas diagnósticas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Hemos hecho un resumen inicial de lo que es el diagnóstico clínico, porque para hablar de la parte laboratorial teníamos que recordar un poco de el cuadro clínico de cada uno de los síndromes. ¿Sí? ¿Está todo claro hasta acá? ¿Están conectados? ¿No están conectados? A ver, llamamos lista. Doctora, no hay preguntas, creo, doctora. Ya, entonces a ver, continuamos con las pruebas diagnósticas. Ya, acá tenemos un cuadrito donde, miren, nos han colocado 5 patologías, ¿no? Lo que es herpes genital, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal. Entonces nos están haciendo una comparación en cuanto a la lesión, ¿no? La induración de la lesión que presentan, lo que es el picor o escozor, si presentan no adenopatías, miren, casi todas presentan adenopatías, algunas dolorosas, otras indoloras, ¿no? En lo que es clínicamente la comparación. En el tiempo de incubación igual, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir descartando cada una de ellas? Según el tiempo de enfermedad del paciente, ¿no? Y esta parte interesante, que es lo que vamos a empezar ahora a discutir, es con respecto a los test diagnósticos. Entonces, en el caso de herpes genital, estamos hablando de un virus, ¿no? Que va a tener lesiones vesiculares, puede tener adenopatías, ¿no? Entonces, acá vamos a tomar una muestra para lo que es cultivo, ¿no? Y para aplicar lo que es metodología de fluorescencia en el caso de hacer raspado de las zonas de lesión, ¿no? En el caso de sífilis, podemos hacer un diagnóstico por método de campo oscuro, ¿no? Y por pruebas serológicas, por lo que es la prueba de FTA, BDRL y RPR. En el caso de chancroide, ¿no? Si vamos a hacer un cultivo donde vamos a identificar específicamente el Haemophilus sucrei, podemos hacer una coloración grande, la secreción de pus, ¿no? Si hay una aspirado de las lesiones o de las adenopatías, también podemos hacer un gran cultivo de esa lesión. En el caso del linfogranuloma venéreo, igual cultivo, ¿no? Para poder identificar la Clamidia trachomatis, ya sea tomando una muestra de la secreción uretral, de cervix, de recto o de las adenopatías. En el caso de granuloma inguinal, ¿no? Vamos a hacer una tinción de Yensa o también se puede realizar una biopsia cutánea, ¿no? Entonces acá es importante y es algo que hemos venido discutiendo en los seminarios, ¿no? En la parte práctica en lo que hemos avanzado hasta lo que corresponde a la asignatura, que en lo que es laboratorio nosotros lo dividimos las pruebas diagnósticas en lo que son métodos directos e indirectos, ¿no? En los métodos directos vamos a identificar específicamente al patógeno. Entonces, si es una bacteria, yo tomaría una muestra de la secreción para hacerle un gram, para hacer un cultivo. Puedo inclusive, si es una bacteria de difícil aislamiento, puedo hacer un método de ácidos nucleicos, pues de biología molecular. Si es una muestra para identificar un virus, igual, ¿no? Se pueden realizar cultivos virales,
pero esto ya es un método más especializado, o también mediante métodos de biología molecular. Eso es con lo que corresponde a métodos directos. Pero también tenemos los métodos indirectos, que tal vez son más factibles, más accesibles, que lo podemos solicitar. Puesto que acá, como su nombre lo dice, voy a tomar una muestra serológica de suero, de sangre. No voy a tomar una muestra específicamente de la lesión, sino una muestra de sangre, y voy a trabajar con el suero para identificar anticuerpos, ya sea de tipo IgM, IgG, para aplicar metodologías de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Y de los otros métodos que vamos a ir detallando ahorita específicamente, ¿no? Pero importante separarlos, separar estas pruebas diagnósticas en estos dos grandes grupos, ¿no? Métodos directos, si quiero identificar específicamente la bacteria o el virus, el parásito, ¿no? Método indirecto, si voy a trabajar con la sangre para identificar anticuerpos contra este agente. Entonces acá tenemos un cuadro, también un cuadro de resumen muy interesante, que es específico para las pruebas de pacientes varones, ¿no? Entonces acá vamos a solicitar, ¿no? Según la localización de la lesión, ¿no? Vamos a solicitar la muestra. Pues si tiene una secreción uretral, voy a tomar muestra uretral. Si la lesión está en la zona rectal, muestra rectal. Si la lesión es orofaringea, pues será de esa zona, ¿no? Entonces miren, acá han hecho una comparación según los agentes etiológicos más frecuentes en los varones, ¿no? En el caso de gonorrea, clamidia, uretritis, tricomona y cándida. Entonces, si tomo una secreción uretral para gonorrea, ¿no? Estamos hablando de una bacteria, voy a realizar un GRAM y un cultivo, ¿no? Y esto es similar para la muestra de zona rectal o de zona faríngea. Estamos hablando de bacteria, entonces voy a aplicar GRAM y cultivo. Si lo que estoy sospechando es de una clamidia, ¿no? Que tal vez es un poco más difícil el diagnóstico, ¿no? Acá no es que me va a crecer de manera simple en un cultivo, no es tan fácil el crecimiento. Entonces acá igual, ¿no? Según la lesión, según la ubicación, pediré mi examen de detección de ácidos nucleicos, ¿no? Igual cultivo y detección de ácidos nucleicos, cultivo y PCR o detección de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces en clamidia, ¿no? Es lo más idóneo solicitar PCR ácidos nucleicos. En lo que es uretritis inespecífica, estamos hablando de otros agentes, ¿no? Micoplasma, genitalium, hominis, ureoplasma. Entonces igual, como son otros agentes un poco atípicos o inespecíficos, ¿no? Entonces vamos a solicitar GRAM más cultivo y además una detección de ácidos nucleicos. Eso es en lo que es la muestra de secreción uretral. La muestra rectal, muestra faríngea, no es recomendable hacer estas pruebas diagnósticas. En el caso de que esté sospechando de tricomona, igual, trabajamos con la muestra de secreción uretral y se puede realizar un cultivo. En el caso de las mujeres, ¿no? Igual, el cuadro comparativo según gonorrea, clamidia, vaginosis, que hemos dicho que no es una ITS, tricomona, cándida y virus de papiloma humano. Según la localización de la lesión, tomaré mi muestra, ¿no? Entonces, la muestra uretral, paciente mujer, no se solicita una muestra de secreción uretral, ¿no? En ellas lo que vamos a solicitar es una muestra vaginal o endocervical, que es lo que más se solicita, ¿no? Entonces, en el caso de la muestra vaginal, esta va a ser una muestra idónea para el diagnóstico de vaginosis, donde voy a pedir una coloración de Gram y un examen directo, ¿no? Fresco o directo, se lo menciona como fresco, que directamente voy a ver, ¿no? Qué tipo de células están presentes. En el caso de tricomona, igual cultivo, ¿no? En el caso de cándida, igual gran cultivo, y de la muestra en fresco, ¿no? O examen directo. En el caso de una toma de muestra endocervical, esta es la muestra ideal para una sospecha de gonorrea, ¿no? Entonces pediré mi examen de Gram más el cultivo, ¿no? Si sospecho de clamidia,
igual detección de ácidos nucleicos, ¿no? Si sospecho de virus de papiloma humano, esta es la muestra para pedir examen citológico y detección del VPH. Entonces, hasta ahorita la mejor muestra, ¿no? En el caso de pacientes mujeres viene a ser una muestra endocervical. Ahora, si la lesión está en zona rectal, igual puedo pedir cultivo para gonorrea, para clamidia, cultivo de detección de ácidos nucleicos, y para VPH igual, citología, ¿no? Y estudio de el virus papiloma humano. Si la muestra o si la lesión está a nivel faríngeo, igual puedo pedir cultivo para gonorrea, para clamidia, ¿no? E inclusive estudio de PCR. Ahora, según las lesiones ulcerosas, también pueden estar lo que es la solicitud de las pruebas, ¿no? Y esto va a ser similar según hombre o mujer. Entonces, en el caso de la enfermedad de sífilis, ¿no? Acá, si la lesión es ulcerosa, voy a tomar una muestra para aplicar una metodología de microscopía por campo oscuro o prueba de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Inclusive si tenemos la metodología de inmunofluorescencia directa, también se podría utilizar. Esto es si tomamos muestra de la lesión ulcerosa, ¿ya? Si el paciente presenta también compromiso en los ganglios linfáticos, podemos tomar un aspirado de esta lesión, de este ganglio, y también aplicar el método de microscopía de campo oscuro. En el caso de herpes, también muestra la lesión ulcerosa, hacer un cultivo, detección de ácidos nucleicos, o bueno, eso es lo más solicitado. En el caso de chancroide, ¿no? Si presenta chancro, vamos a tomar un cultivo de esa úlcera y también podemos solicitar examen de ácidos nucleicos. En el caso de que presente ganglio linfático con material purulento, también se puede solicitar un cultivo para la detección de ácidos nucleicos. En el caso de linfogranuloma venéreo, se va a aplicar metodología de inmunofluorescencia directa, cultivo o detección de ácidos nucleicos. Acá sí recomiendan tomar una biopsia, ¿no? Para hacer también esta metodología especial de inmunofluorescencia directa, cultivo del tejido de biopsia que se ha tomado y detección de los ácidos nucleicos, ¿no? Si presentan en todos estos casos lesión a nivel de ganglios, no se puede tomar muestra de esas zonas para hacer el estudio que corresponda. Entonces, esto es en lo que se refieren a metodologías directas, ¿no? Pero miren que también tenemos exámenes serológicos, ¿no? Para sífilis, ¿no? Tenemos exámenes que podemos hacer mediante metodología de ELISA, por ejemplo. Para el caso de herpes, igual, ¿no? Serología tipo específica, no quiere decir que puedo pedir anticuerpos contra el virus de herpes tipo 1, herpes tipo 2, ¿no? En el caso del linfogranuloma también podemos pedir examen de complemento, de microinmunofluorescencia, ¿no? Entonces, acá se cumple lo que ya hemos estado mencionando en un inicio, ¿no? Tenemos exámenes o pruebas diagnósticas directas y las indirectas. Este es un cuadro donde nos comparan el tipo de agente con la prueba que podemos solicitar. Nos están comparando lo que es sensibilidad y especificidad de cada prueba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de herpes, sí se aplica la inmunofluorescencia directa, ¿no? Esta prueba tiene una sensibilidad entre el 70 y 80%, pero una especificidad mayor al 95%, ¿no? Una buena especificidad, ¿no? Y tenemos otros ejemplos donde me comparan para el mismo examen, ¿no? Diferentes pruebas donde yo puedo elegir cuál es la que tiene mejor sensibilidad o mejor especificidad, ¿no? Por ejemplo, en esta, ¿no? Para la Neisseria gonorrhoeae, tinción de Gram, pero de la secreción uretral de un paciente con cuadro clínico. Si yo tomo en estas condiciones, hay secreción y tiene clínica, es decir, es sintomático, esta prueba va a tener una buena sensibilidad y una buena especificidad, ¿no? Sensibilidad de entre el 85 y 98% y especificidad entre el 95 y 99%.
Entonces, así nos compara este cuadro según la prueba diagnóstica y según el agente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la toma de muestra, ¿no? Cómo se toman estas secreciones uretrales, estos exudados. En el caso del exudado uretral, el material que vamos a utilizar es un hisopo uretral fino, con varilla de alambre, no excesivamente flexible. Lo ideal es que sea de alginato de calcio o de dacrón, ¿no? Para que o sea, que es un componente especial para no tener interferencias en la muestra que vamos a tomar, ¿no? Y si el proceso no va a ser inmediato, tenemos que colocar esta muestra en un medio de transporte, que es el medio de transporte de tipo Stuart, o el medio de transporte AMIS, ¿no? Así también necesito gasas estériles. Ahora, el número de muestras, ¿no? Deben enviarse 2 hisopos, uno para lo que es el examen directo y otro para el cultivo, ¿no? Cuando hablamos de examen directo, es decir, que voy a hacer un frotis en una lámina portaobjeto para ver esta muestra directamente en fresco, lo que presenta al microscopio. Esta muestra debe recogerse antes de la primera micción, ¿no? Y si no es posible, al menos esperar 1 hora tras la última micción. ¿Cuál es la técnica que se aplica, no? Se va a limpiar la mucosa circundante con gasas estériles, se introduce el hisopo con un movimiento de rotación hasta penetrar unos 2 centímetros dentro de la uretra. Se penetra de 3 a 4 centímetros cuando queremos investigar Clamidia trachomatis. Repetimos la operación con el segundo hisopo y realizamos el frotis, ¿no? Para el examen directo. Entonces tomo 2 muestras, repito el procedimiento 2 veces, lo estoy usando 2 hisopos. Uno para el frotis y otro para el cultivo. Más o menos para que se visualice cómo se realiza la maniobra para tomar esa secreción uretral. Ahora, para el cultivo del exudado vaginal y endocervical, días previos a la toma de muestra no debe usar soluciones antisépticas vaginales ni tener una higiene genital previa. El número de muestras va a ser similar al exudado uretral, o sea, también 2 muestras. También utiliza un medio de transporte. El material necesario, ¿no? Necesito una camilla ginecológica, espéculos estériles, hisopo igual de alginato de calcio de dacrón, con el medio de transporte, que es el medio de Stuart o el medio de AMIS, tubos con 1 mililitro de suero fisiológico y pipeta descartable, ¿no? Eso es lo adicional. Condiciones previas, paciente no debe haber tomado antibióticos, no haber utilizado soluciones antisépticas, no haberse colocado óvulos ni pomadas en los días previos a la recolección de la muestra. La técnica, ¿no? La paciente debe estar en posición ginecológica, se introduce un espéculo sin lubricante, ¿no? Si fuera necesario lubricar porque hay mucha sequedad, entonces se le coloca agua tibia, ¿no? Yo utilizo el lubricante cuando solo voy a hacer exploración física, pero si voy a tomar una muestra, ¿no? Para un cultivo, ¿no? Para un examen especial no debo usar lubricante, entonces solo agua tibia. Recogemos la muestra bajo visión directa con un hisopo del fondo del saco vaginal posterior. Repetimos la operación con el segundo hisopo, ¿no? Se recoge con la pipeta una muestra del fondo de saco y se descarga en el tubo con el suero fisiológico, ¿no? Entonces, tomo esas 3 muestras, 2 hisopos y otra final con la pipeta para colocar en el tubo con suero fisiológico. En el caso de las endocervicales. Entonces obtenemos 2 hisopos, uno destinado al estudio microscópico, otro al cultivo, ¿no? La muestra de suero fisiológico se destina para el examen en fresco para investigación de tricomona vaginalis, ¿no? Esta específicamente es para descartar tricomona. Entonces, cuando se sospecha la infección por Neisseria, clamidia, micoplasma, debe enviarse una muestra endocervical. La toma de muestra, más o menos para que comparemos, en el caso de la toma de muestra de mujeres y toma de muestra de varones. Para el diagnóstico de sífilis, ¿no? Entonces acá, recordar, acá sí tenemos que tener bien claro lo que es diagnóstico directo o indirecto.
Cuando hablamos de diagnóstico directo, ¿no? Que queremos encontrar específicamente el treponema o su ADN, entonces voy a aplicar estas metodologías, ¿no? Metodología de campo oscuro o tinciones especiales. Cuando hablamos de campo oscuro es porque voy a observar en fresco una gota de ese trasudado, ¿no? Para poder evaluar si hay presencia o no de treponemas, si se ven brillantes y móviles. ¿Y qué tinciones especiales voy a aplicar? Para inmunofluorescencia directa, ¿no? Se va a poner en contacto el exudado con un antisoro específico y inmunoperoxidasas, que es una tinción con inmunoperoxidasas para demostrar si el treponema está fijo en el tejido con formaldehído. Entonces acá está cómo se visualiza treponema, ¿no? En microscopio de campo oscuro, cómo se visualiza con inmunofluorescencia directa, ¿no? Con respecto a métodos directos, ¿no? Específicos para identificar al agente. En el caso de los métodos indirectos, vamos a detectar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos en el suero del paciente. Los anticuerpos también los vamos a dividir en dos grupos. Estos anticuerpos inespecíficos, que se conocen como pruebas reagínicas, y los anticuerpos específicos. Entonces, dentro de los anticuerpos inespecíficos o pruebas reagínicas, tenemos dos pruebas serológicas, la prueba de RPR y la prueba de BDRL. Las dos son muy utilizadas, son pruebas manuales, no necesito de un equipo, ya son pruebas donde voy a observar una reacción de aglutinación, ¿no? Bueno, voy a encontrar positividad después de 4 a 7 días tras la aparición del chancro, entonces igual es importante el momento en el que solicito este examen, pero también debemos considerar que se pueden presentar algunos casos de falsos positivos, ¿no? Como por ejemplo por colagenosis, edad avanzada, drogas, enfermedades crónicas, ¿no? Estos son los insumos que necesitamos. Dentro de las pruebas específicas por anticuerpos, ¿no? Acá tenemos la prueba de FTA, ¿no? Que es por inmunofluorescencia indirecta, que va a ser un anticuerpo específico. Y la prueba de TPHA, igual, treponema pálido, no es una prueba por hemaglutinación para el treponema pálido, donde igual voy a detectar anticuerpos específicos contra este treponema, ¿no? Entonces la prueba de hemaglutinación, la prueba de inmunofluorescencia, ¿no? Acá podemos diferenciar lo que es la sensibilidad y especificidad según las pruebas para sífilis. En el caso del chancro blando, que es por Haemophilus ducreyi, recuerden que dijimos tinción, cultivo y ácidos nucleicos, ¿no? Que estamos hablando de una bacteria. En el caso de virus de herpes simple, puedo tomar muestra de la lesión de la vesícula para hacer el frotis de Sang, o puedo hacer un cultivo también, un cultivo viral, ¿no? O una prueba serológica, que es lo más frecuente, que se solicite la prueba serológica específica para virus de herpes 1 o virus de herpes 2. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, estamos hablando de una bacteria, entonces voy a solicitar una coloración Gram, donde voy a observar diplococos Gram negativos, puedo solicitar un cultivo, ¿no? Y también exámenes indirectos como enzima inmunoensayo o inclusive detección de ácidos nucleicos, ¿no? Pero esta prueba tiene bastante sensibilidad y especificidad en lo que es Gram y cultivo, ¿no? Generalmente no necesito de los otros exámenes. Con Gram y cultivo yo ya puedo observar estos diplococos Gram negativos de la Neisseria, ¿no? Entonces acá está cómo se visualiza, ¿no? La positividad en la coloración Gram. Acá les puse los pasos de la coloración Gram por si no recordamos, para que den un pequeño repaso. Estos son los medios de cultivo que utilizamos, ¿no? Tenemos medios selectivos, que es el de Taller Martin, ¿no? Es medio selectivo para la Neisseria gonorrhoeae. Utilizamos estas campanas especiales para el crecimiento, donde vamos a incubar estas placas para que crezcan las bacterias. Para Chlamydia trachomatis, tenemos también, tomamos de la lesión una muestra para realizar un cultivo. También puedo aplicar métodos de detección de ácidos nucleicos, ¿no? Y también pruebas serológicas
para enzimo inmunoanálisis. Acá están las lesiones que podría observar en directo de las muestras de las lesiones ulcerosas, ¿no? En el caso de la cándida, estamos hablando de un hongo. Entonces acá, si no lo observo en un examen directo, puedo aplicar también un cultivo, ¿no? Pero generalmente en el examen directo yo voy a ver la presencia de las pseudohifas, de las levaduras, ¿no? Puedo aplicar una tinción Gram, y en la tinción Gram algunas veces se puede ver la positividad inclusive para los hongos, ¿no? A pesar de que la tinción Gram es solo para gérmenes, también se podría observar la presencia de estos levaduras, hifas, pseudohifas. Este es el agar saburó, donde sembramos esta muestra para el crecimiento de la cándida. Es un agar especial, agar saburó. Ya, estas son las imágenes microscópicas de cómo se va a observar las levaduras y las hifas y pseudohifas. En el caso de tricomona, se toma esta muestra que explicamos de fondo de saco vaginal y vamos a visualizar directamente, ¿no?, al microscopio, donde observamos a la tricomona en pleno movimiento con sus flagelos, ¿no? Entonces, es muy frecuente que en el caso de tricomona, con un examen directo me basta para hacer el diagnóstico de esta ITS en los pacientes, ¿no? O si no, ya se puede pedir complementar con otro tipo de exámenes. Vaginosis bacteriana, como dijimos, no es una ITS, pero de todas maneras acá están los 4 criterios diagnósticos, que es el pH, ya el olor, ¿no?, cómo es el flujo, qué presencia de qué células vamos a observar, ¿no? Esto es lo que se observa en una muestra de una paciente con vaginosis bacteriana. Ya, así, la presencia de bacilos gram positivos. Paciente con condilomas, el diagnóstico inicial es clínico, o podemos pedir biopsia, inclusive examen por ácidos nucleicos. Cuando la ITS es por pediculosis, generalmente también al examen físico, la evaluación del examen físico, ya encontramos la presencia de las liendres y las ladillas que ya habíamos explicado, ¿no? En el caso de escabiosis o Sarcoptes scabiei, igual también por las lesiones, ¿no? Pero aún así se puede recoger la muestra con cinta adhesiva y observar al microscopio la presencia de estos parásitos adultos, ¿no? Y eso sería todo con respecto a esta clase, chicos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Creo que ya tienen la siguiente clase teórica. Cristian. Sí, doctora, a las 5 empieza la otra clase. Sí, ya Creo que estamos no hay un poco justo. consultas de mis compañeros, no sé. Ya, muy bien. Solo voy a descargar un ratito la lista de asistencia y en unos minutos les estoy colocando en la plataforma las diapositivas. ¿Ya? Ya, doctora, muchas gracias. Les agradezco por su participación. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.